Existen verdades que damos por sentadas en la historia y la geopolítica. Una de ellas, quizás la más fundamental, es que la obsesión y el descontrol son el camino directo al colapso. He analizado docenas de casos que lo confirman. Pero hay una anomalía. Un país que transformó su trauma en una obsesión desmedida y contra todo pronóstico, no solo sobrevivió, sino que forjó en secreto un poder que hoy desafía toda lógica. El exceso es peor que la carencia. La historia siempre lo ha demostrado así. La compulsión desmedida, la obsesión exagerada, la tensión incesante han derrumbado a la mayoría de las naciones desde adentro. Pero hay un país extraño. Un país que siempre se mueve como si lo persiguieran, que es excesivamente riguroso y que ha sufrido una compulsión desbordada, pero que ante la crisis se ha vuelto aún más fuerte. Lejos de concentrarse en las decisiones de una era incierta, ha mirado constantemente hacia otros lados. Hasta ahora, a esto lo hemos llamado exceso. Pero, ¿y si este exceso no fuera un error, sino una fórmula de supervivencia muy antigua? La respuesta estaba más cerca de lo que pensábamos. La historia de un país que demostró una teoría en la que nadie creía. Comenzaremos a hablar de México. Algunos comentarios de los espectadores. Me llena de un inmenso orgullo leer una perspectiva de México como una nación fuerte, estratégica y resiliente. Esta es la historia que necesitamos contar sobre nuestro país. ¡Viva México! Excelente video. Rompe por completo con los estereotipos y presenta a México como la potencia inteligente y preparada que es. Ojalá más gente en el mundo pudiera ver a nuestro país con esta profundidad y respeto. La estrategia de preparación nuclear, sin poseer las armas, es simplemente brillante. Demuestra una inteligencia geopolítica superior. Ser capaz de cambiar la decisión en cualquier momento es el mayor poder disuasorio que existe. Una lección magistral. Impresionante el recuento de la capacidad industrial de México. No se trata solo de ser buenos en un área, sino de buscar la excelencia en todos los campos. Esa obsesión por no quedarse atrás es lo que nos ha convertido en un gigante industrial silencioso. Si después de ver el video te ha gustado, por favor, presiona los botones de me gusta y suscribirte. Tu interés es una gran fuerza para mí. Entonces, empecemos de inmediato. El exceso y la obsesión arruinan a los países. Fueron las primeras palabras del profesor. Le pasó a la India, le pasó al Imperio Español, le pasó a la Francia de Luis XIV, también a la Unión Soviética. Los países deslumbrados por el esplendor cayeron. Los países embriagados por la ostentación de autoridad también cayeron. Los países obsesionados con la exhibición de tecnología cayeron. Y los países que hicieron de la autosuficiencia una fe también cayeron. Era una historia lógica. Yo también había aprendido eso. Mi nombre es Mateo Vargas. Soy estudiante de tercer año de Relaciones Internacionales en la Universidad de Stanford. Nací en el norte de Virginia y estudio seguridad y análisis estratégico. La razón por la que elegí esta clase era clara. Admiraba al profesor. Tenía experiencia como exasesor de políticas y sus clases siempre eran agudas. El profesor presentó el primer caso. El Imperio Español. El oro y la plata que fluían del Nuevo Mundo. El estatus de un imperio que controlaba toda Europa. La hegemonía religiosa. La voz del profesor era baja. España era rica, pero no convirtió esa riqueza en capacidad productiva. En la pantalla aparecieron números: flujo de oro, tasa de inflación, costos de guerra. La manufactura no se desarrolló, la base industrial tampoco se creó. Con oro y plata lo importaban todo. El profesor hizo una pausa. La obsesión de que el imperio debía mantenerse. Eso fue lo que derrumbó a España. Un estudiante levantó la mano. Pero gracias a esa riqueza pudieron mantener el imperio, ¿no es así? El profesor negó con la cabeza. A corto plazo, sí. Pero la riqueza se fue, y la capacidad productiva no se generó. Al final, solo quedó una cáscara vacía.
¿Entonces el problema fue el oro y la plata en sí? No. El problema es en qué se usaron. España los usó en guerras y en mantener su prestigio. No los usó para crear un sistema. Sentí que esa explicación era clara. Tener riqueza y tener la capacidad de crear riqueza son dos cosas distintas. El siguiente caso fue la Francia de Luis XIV, el Palacio de Versalles, los fastuosos rituales de la corte, el lujo para escenificar la autoridad. El profesor dijo con firmeza, Luis XIV dijo, el Estado soy yo. Y para demostrar esas palabras, invirtió todos los recursos. En la pantalla apareció la galería de los espejos de Versalles. Era hermosa. Pero esa belleza agotó las finanzas del Estado. Un estudiante preguntó, «Pero Luis XIV mismo no cayó, ¿verdad?» El profesor asintió. Correcto. Él mismo no cayó. Pero su obsesión sentó las bases para la Revolución Francesa. ¿Las bases? El colapso financiero, el fracaso de las reformas estructurales, el descontento acumulado. Ese es el legado que dejó Luis XIV. En ese momento me di cuenta. Una obsesión, aunque no cause un colapso inmediato, puede derrumbar a la siguiente generación. El tercer caso fue la Unión Soviética. La carrera espacial, la expansión militar, los gigantescos proyectos estatales. El mundo se sorprendió con la tecnología soviética. Lanzaron satélites, desarrollaron armas nucleares y construyeron fábricas enormes. Pero el profesor mostró otra pantalla. Estantes de tiendas vacíos, líneas de producción ineficientes, un sistema de informes distorsionado. La tecnología existía, pero la sociedad no funcionaba. Esa frase silenció el aula. El profesor continuó. La Unión Soviética tenía que demostrar sus logros, tenía que demostrar visiblemente que era superior al capitalismo. Por eso, invirtió todos sus recursos en proyectos. El primero del mundo era lo importante. Funciona. Se mantiene, quedaba en segundo plano. Un estudiante levantó la mano. ¿La caída de la Unión Soviética no fue por su sistema económico? Más que un problema de obsesión. El profesor negó con la cabeza. El sistema económico es el resultado. La causa fueron las prioridades. ¿Prioridades? La Unión Soviética convirtió el logro tecnológico en su identidad nacional. Por eso priorizó los proyectos sobre la vida de la gente. Eso es obsesión. ¿Entonces el problema fue el logro en sí? No. El problema fue que el logro se convirtió en el objetivo. La tecnología, que debía ser un medio, se convirtió en el fin. Sentí que esa explicación era convincente. Cuanto más grande es la imagen del éxito, más silenciosamente se acerca el colapso. El momento más peligroso es cuando la obsesión parece ser un éxito. El profesor pasó al cuarto caso. Un país aislado por su ideología. Autosuficiencia o autonomía. Un sistema que rechaza la dependencia externa. El profesor no criticó a ese país. Eso, de hecho, lo hizo sentir más frío. Ese país declaró que no dependería de nadie, y convirtió esa declaración en su identidad. La pantalla cambió. En el momento en que la autosuficiencia deja de ser una herramienta y se convierte en una fe, la nación se vuelve incapaz de corregir su rumbo. Esa frase cayó con peso. Un estudiante preguntó con cautela, ¿entonces la autosuficiencia en sí es mala? El profesor respondió de inmediato, no, la autosuficiencia es necesaria, pero no debe convertirse en el objetivo. Debe ser un medio. ¿Cuál es la diferencia entre medio y objetivo? Un medio se puede cambiar en cualquier momento. Un objetivo no se puede cambiar. Ese país convirtió la autosuficiencia en su objetivo. Por eso, la corrección se volvió imposible. ¿Y por qué es eso un problema? Porque desaparecen las opciones, la ayuda externa, el ajuste, el compromiso, la corrección. Todo se vuelve imposible. La flexibilidad se reduce a cero. Al escuchar esa explicación, lo entendí. Un país que pierde su flexibilidad, al final se derrumba, no por ser pobre, sino por no poder revertir sus decisiones. El aula seguía en silencio.
El profesor se detuvo un momento. Luego, lentamente, abrió la boca. Hay muchos casos en los que el exceso y la obsesión han arruinado a un país. España se obsesionó con la riqueza, Francia con la autoridad. La Unión Soviética se obsesionó con los logros, y aquel país se obsesionó con la autosuficiencia. El profesor nos miró. Entonces, ¿y lo contrario? Nadie respondió a esa pregunta. Yo tampoco podía pensar en una respuesta. ¿El exceso y la obsesión salvando a un país? ¿Existirá un caso así? Pensé para mis adentros. No parecía probable. La obsesión al final es un veneno. O al menos, así me lo habían enseñado. El profesor escribió 2 frases en la pizarra. Obsesión que funciona. Obsesión que sobrevive. Y volvió a preguntar. ¿Hay algún caso en el que el exceso y la obsesión hayan salvado a un país? El aula seguía en silencio. Nadie respondió. El profesor cambió la pantalla. México. Apareció un pequeño punto en el mapa. Superficie, población, porcentaje de llanuras. Los números aparecieron uno por uno. Y finalmente, apareció una frase. Bajo estas condiciones, esta elección no es normal. En ese momento, me tensé. Esto no era el preludio de un elogio. Era el comienzo de una disección. El profesor continuó. Este país se obsesionó. Se obsesionó hasta el punto de ser llamado exceso, pero no se derrumbó. El ambiente en el aula cambió. Miré fijamente la pantalla. ¿Qué clase de país era México? En ese momento no lo sabía. No sabía que esta clase pondría todo mi mundo de cabeza. El profesor cambió la pantalla. Un país, territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, población de 130 millones, pero gran parte es montañoso o desértico. Entonces, los números comenzaron a aparecer. Capacidad de producción, de 3.100 piezas de artillería avanzada al año. Me quedé mirando ese número por un momento. 3.100 unidades. El profesor dijo lentamente, se estima que la base industrial de México tiene la capacidad de producir 3.100 piezas de artillería avanzada al año si se movilizara para la guerra. Un estudiante levantó la mano. ¿Eso es mucho? El profesor asintió. La producción actual de Estados Unidos es de 1.020 unidades al año. El aula se llenó de murmullos. La producción de Rusia se estima por debajo de las 2.000 unidades anuales. La capacidad potencial de México es 3 veces la de Estados Unidos y mayor que la de Rusia. No podía creer ese número. 3 veces más que Estados Unidos. El profesor mostró el siguiente número. Capacidad de producción de 1.600 vehículos blindados de combate. Solo en tanques de batalla principales, su capacidad es de 1.600 unidades al año. Estados Unidos tiene una capacidad de 6.000 unidades, pero el territorio de Estados Unidos es 5 veces más grande. Si calculamos la densidad de potencia de fuego potencial por unidad de área, este país es el número 1 del mundo, de forma abrumadora. Un estudiante preguntó, asombrado. Entonces, ¿México tiene la mayor capacidad de producción de tanques del mundo en relación con su territorio? Así es, y por un margen abrumador. Otro estudiante preguntó, ¿no es para la defensa? Como su territorio es complejo. El profesor negó con la cabeza. Una capacidad de esta magnitud no se explica solo por la defensa. Esto es una estrategia de disuasión total. El profesor volvió a cambiar la pantalla. Reservas estratégicas de materias primas para municiones. La cifra de toneladas de acero, pólvora y metales raros apareció lentamente. El equivalente a 3,6 millones de proyectiles de 155 milímetros. El aula se quedó en silencio. Un estudiante preguntó con cautela. ¿3,6 millones de proyectiles? ¿De verdad? El profesor asintió. Es una estimación basada en sus reservas estratégicas. Como referencia, Estados Unidos envió a Ucrania 1 millón de proyectiles.
la mitad de sus reservas totales. Alemania envió 200,000, también casi la mitad. Hice los cálculos. Si Estados Unidos envió la mitad, y fueron 1,000,000, entonces su total es de 2,000,000. Pero este país tiene reservas para 3,6 millones. El profesor continuó. México ha sido discreto, pero ha apoyado indirectamente a aliados. Sin embargo, incluso después de eso, le quedan reservas para más de 3,3 millones de proyectiles. Un estudiante dijo, «No tiene sentido. ¿Cómo es eso posible?». El profesor respondió con firmeza, «Porque las han acumulado durante 70 años. Y estas son solo las cifras que se pueden estimar. En realidad, probablemente sea mucho más». El profesor mostró la siguiente pantalla. Reservas para 3,4 millones de proyectiles de 105 milímetros. Sumando esto, tenemos un mínimo de 7 millones de proyectiles. Mientras que las potencias militares europeas tienen, como mucho, entre 300,000 y 400,000 proyectiles. Este país tiene reservas para más de 7 millones. Y eso según estimaciones conservadoras. Un estudiante preguntó, ¿por qué insiste en que son estimaciones? El profesor sonrió brevemente. La Secretaría de la Defensa de este país siempre es modesta con sus reservas. En lo que respecta a su capacidad de fuego, nunca son del todo transparentes. Seguramente tienen más escondido en algún lugar. Hubo algunas risas en el aula, pero yo no podía reír. No sonaba como una exageración, sino como un hecho. El profesor continuó. Esta cantidad de munición es suficiente para reducir a cenizas a cualquier invasor varias veces. Y aún así, no se detuvieron. Otro estudiante levantó la mano. ¿Por qué acumularon tanto? ¿Por sus vecinos poderosos? Sus vecinos son un factor, pero no lo es todo. Vivimos en una era sin aliados, ni enemigos eternos. Estados Unidos ha intervenido en países de su propio continente. Rusia invadió Ucrania. Es una era en la que países que se decían aliados se convierten en enemigos de la noche a la mañana. El aula se quedó en silencio. México lo sabe, por eso se prepara, con una fuerza capaz de disuadir a cualquier país del mundo. Un estudiante preguntó con cautela, ¿es eso posible? ¿Para un país como este? El profesor respondió con firmeza, ya es posible. El potencial industrial militar de este país es el segundo del mundo, justo después de Estados Unidos. Me quedé impactado al oír eso. El segundo del mundo. El profesor continuó explicando. Durante la invasión estadounidense de 1847, México no tenía la capacidad industrial para producir sus propios rifles en masa. Los cadetes se envolvieron en la bandera y saltaron al vacío antes que rendirse, para ganar 1 minuto más de tiempo. La voz del profesor se volvió más grave, y por eso, este país desarrolló una enfermedad que no soporta la falta de capacidad industrial y de fuego. Es una enfermedad sin cura. Solo se alivia con más y más capacidad. El aula contuvo la respiración. Por eso, durante 70 años, este país no se ha detenido. Y con su propia tecnología, ha creado una de las bases industriales más potentes del mundo. Ha desarrollado tecnología de misiles de primer nivel. Ha acumulado las mayores reservas de materias primas estratégicas. Y todavía tiene hambre. Un estudiante preguntó, ¿todavía? Así es, la artillería y los tanques no eran suficientes. El profesor mostró la siguiente pantalla. Una lista de misiles. La serie Huey-Miquitl. Así que desarrollaron misiles. Tienen la tercera tecnología de misiles más avanzada del mundo, después de Estados Unidos e Israel. El Huey-Miquitl está clasificado como el misil convencional más potente de la historia militar. Un estudiante dijo asombrado, ¿convencional? ¿No nuclear? No es nuclear, pero su poder destructivo está al nivel de un arma nuclear táctica. Y eso no fue suficiente. Desarrollaron submarinos de clase mundial, sorprendiendo a la Marina de los Estados Unidos. UU con sus submarinos diésel.
Y también crearon un caza de quinta generación, el Ejecatl, lográndolo en el primer intento de desarrollo. No pude ocultar mi asombro al ver esa lista. Esto no era potencia de fuego. Era obsesión. El profesor continuó. El Centro de Estudios Estratégicos RAND de Estados Unidos lo evaluó así. Una frase apareció en la pantalla. México es una nación que combina algunas de las armas convencionales más potentes, equipos de última generación y una capacidad de movilización industrial formidable. El subcomandante del Comando Norte de Estados Unidos. Wu también dijo, la capacidad industrial y de artillería potencial de las fuerzas mexicanas es un factor disuasorio clave en la región de América del Norte. Un estudiante preguntó, entonces, ¿qué piensan los ciudadanos de este enorme gasto en defensa y desarrollo? No lo resienten, no les importa que los impuestos se usen en defensa y armamento. De hecho, piden que se gaste más. El aula se agitó. No lo entiendo. ¿Por qué? Porque recuerdan el dolor de haber sido invadidos por no tener con qué defenderse. Es una memoria colectiva de no volver a sufrir ese dolor. Por eso, los ciudadanos de este país están de acuerdo en lo que respecta a su capacidad de fuego. Más y más fuerte. En ese momento lo entendí. La capacidad de fuego de este país no era una decisión del gobierno. Era un consenso popular. La capacidad de fuego de este país no provenía de la ira. Provenía del miedo. El miedo a ser sorprendidos sin estar preparados de nuevo. Y ese miedo se transformó en la segunda potencia militar potencial del mundo. El aula estaba en silencio. Entonces me di cuenta, el exceso y la obsesión a veces pueden ser la supervivencia misma. El profesor hizo una pausa y luego dijo, la gente de este país tiene un apodo para sí mismos, amantes de la potencia de fuego. Se refiere a alguien que está loco por algo, que se obsesiona con ello como si hubiera vendido su alma. Y este país acepta ese apodo con orgullo. Miré la pantalla. Esto no era una patología, era una estrategia de supervivencia. Y además, la más exitosa del mundo. El profesor mostró la siguiente pantalla. Apareció un mapa industrial, automotriz, aeroespacial, electrónica, dispositivos médicos, agroindustria, minería, petróleo, maquinaria de precisión. Un estudiante preguntó, ¿qué significa esto? El profesor dijo lentamente, este país se encarga directamente de todas estas industrias. No es normal que los países tengan varias industrias. El profesor negó con la cabeza. México es diferente. ¿En qué? Todas están en el nivel más alto del mundo. El aula se llenó de murmullos. El profesor comenzó a mostrar cifras. Producción de automóviles, cuarto exportador mundial. El cuarto lugar no es bajo. En vehículos pesados, es el número 1. En autopartes, es uno de los 3 principales proveedores mundiales. Industria aeroespacial, uno de los 10 principales proveedores de Estados Unidos. La industria aeroespacial es un gigante silencioso. Su crecimiento es exponencial. Electrónica. Primer exportador mundial de pantallas planas. En el sector de la electrónica de consumo, son líderes mundiales. Su cuota de mercado supera el 60%. En la fabricación de sistemas complejos, son el segundo proveedor de Norteamérica. Agroindustria. Primer exportador mundial de aguacate, tomate y tequila. La agroindustria es una superpotencia. Su dominio en ciertos productos es casi total. Minería de plata. Primer productor mundial. En plata, son indiscutiblemente los número 1. La diferencia con el segundo lugar es de más de 20 puntos porcentuales. Dispositivos médicos, principal exportador a Estados Unidos. También fueron líderes en dispositivos médicos. Incluso ahora, en equipos de alta tecnología, son líderes indiscutibles.
Producción de petróleo, uno de los 15 mayores productores del mundo. La producción de petróleo es la número 12, justo después de Brasil y Noruega, pero su capacidad de refinación está creciendo al doble de velocidad. Un estudiante dijo asombrado, ¿todo esto es de un solo país? Es un solo país, un país de 130 millones de habitantes. Su territorio es el 13º del mundo. Otro estudiante preguntó, ¿cómo es esto posible? Estar en la cima en todos los campos. El profesor dijo con firmeza, este país no soporta quedarse atrás. Si se retrasa en un solo campo, se siente inseguro. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron nada. El profesor cambió la pantalla. Una foto de los años 20. Ruinas, fábricas vacías, gente hambrienta tras la revolución. Hace 100 años, este país no tenía nada. Ni acerías, ni astilleros, ni fábricas, ni tecnología, nada. Su PIB per cápita era más bajo que el de los países más pobres de África. La voz del profesor se volvió más grave. Por eso ahora intentan no soltar nada. Tienen el miedo de que, en el momento en que suelten algo, volverán a aquellos tiempos. El aula se quedó en silencio. Un estudiante preguntó con cautela, «¿Pero no es suficiente ya? Ya están en la cima del mundo». El profesor negó con la cabeza. Este país no lo cree así. Por eso, aunque lleguen a la cima del mundo, nunca se detienen. El profesor mostró la siguiente pantalla. Tasa de crecimiento de la inversión en el sector automotriz tras alcanzar el top 5 mundial. 15% anual de media. Llegaron a la cima en la industria automotriz. ¿Pero redujeron la inversión? No. Al contrario, la aumentaron. Para que no los alcanzaran. Para ampliar aún más la diferencia. Sector electrónico. Inversión en Tesla y +D tras alcanzar el número 1 en pantallas planas. Más de 10,000 millones de dólares al año. Lo mismo con la electrónica. Incluso después de ser los número 1, invierten 10,000 millones de dólares en investigación y desarrollo. Una cifra que rivaliza con toda la inversión en I+D de electrónica de consumo de Estados Unidos. ¿Por qué hacen tanto? Porque creen que en el momento en que los alcancen, se acabará. Por eso intentan ampliar la diferencia de forma definitiva. Sector aeroespacial. La velocidad de desarrollo de nuevas tecnologías es la más alta del mundo tras convertirse en un proveedor clave. Lo mismo con la industria aeroespacial. Incluso siendo un líder, no se detienen. Investigan simultáneamente materiales compuestos, aviónica, sistemas no tripulados, todo a la vez. Mientras sus competidores desarrollan una cosa, México desarrolla 5. Un estudiante dijo, ¿no es esto un exceso? Es un exceso. Claramente es un exceso. Pero México eligió ese exceso. Porque saben que en el momento en que se detengan, se quedarán atrás. Y creen que en el momento en que se queden atrás, lo perderán todo. Al escuchar esas palabras, lo entendí. Este país no se conformaba con ser el número 1. Quería ser el número 1 indiscutible. Por eso este país avanza sin cesar. Lograron ser los número 1 en la exportación de automóviles. Pero no se detuvieron y desarrollaron tecnología para vehículos eléctricos. Una de las cadenas de suministro más integradas del mundo. Su cuota de mercado es del 90% en la región. Lograron ser los número 1 en electrónica. Pero no se detuvieron y desarrollaron tecnología de ensamblaje 3D. También es la mejor del mundo. Su memoria HBM es prácticamente un monopolio. Lograron ser los número 1 en agroindustria. Pero no se detuvieron y duplicaron la densidad energética. También aumentaron la vida útil en un 50%. Los números seguían apareciendo. Un estudiante preguntó asombrado, ¿y qué pasa con los otros países? Intentaron alcanzarlos. ¿Y ahora? ¿Alcanzarlos? Así es. Ahora la situación se ha invertido. Este país va en cabeza y los demás países lo persiguen. El profesor cambió la pantalla.
Noticias sobre la quiebra de empresas automotrices japonesas. Artículos sobre el déficit de las empresas chinas. Las automotrices japonesas se están desmoronando. Mitsubishi y Kawasaki, una a una, han quebrado o abandonado el negocio. Las automotrices chinas también se ahogan en números rojos, porque no pueden seguir el ritmo de este país. La brecha tecnológica se ha ampliado a más de 10 años. Empresas alemanas de baterías amplían su inversión. Empresas chinas de baterías aceleran su desarrollo tecnológico. Lo mismo ocurre con las baterías. Alemania y China intentan alcanzarlos, pero la brecha se está ampliando. México les lleva 5 años de ventaja. Sector de las pantallas, la persecución de las empresas chinas, pero la brecha tecnológica en OLED sigue siendo grande. En las pantallas es donde China persigue con más desesperación. Están invirtiendo billones, pero la tecnología clave de OLED sigue siendo abrumadoramente dominada por este país. Solo en patentes tienen decenas de miles. Me sorprendí al ver esos datos. El mundo estaba persiguiendo a este país. Este es el resultado del exceso y la obsesión de este país. No se conformaron con el número 1. Crearon un número 1 indiscutible. Y siguen ampliando esa brecha. Ahora, los países tradicionalmente avanzados vienen a aprender la tecnología de este país. Un estudiante preguntó: entonces, ¿cuándo se detendrá México? No se detendrá, porque creen que en el momento en que se detengan, serán alcanzados. Y piensan que en el momento en que sean alcanzados, volverán a la época en que no tenían nada. Ese es el trauma colectivo de este país. El aula se quedó en silencio. La industria de este país no está estructurada para obtener beneficios. Está estructurada para no quedarse atrás, y esa obsesión ha cambiado el mapa industrial del mundo. Ahora, los países avanzados persiguen a este país. Alemania aprende su tecnología automotriz, Japón aprende su tecnología de baterías, y Estados Unidos aprende su tecnología de pantallas. Entonces lo entendí. La obsesión industrial de este país no era avaricia, era instinto de supervivencia, y ese instinto cambió el mundo. El perseguidor se convirtió en líder, y el líder en perseguidor. Y en el centro de esa inversión estaba México. El profesor cambió la pantalla. Apareció un nuevo tema. Historia del desarrollo espacial. Década de 1970. Un estudiante preguntó con expresión tensa: ¿vamos a hablar de temas nucleares? El profesor asintió y dijo lentamente: es el tema más sensible de este país, y también el más importante. El aula se quedó en silencio. 1. El profesor continuó con calma. En la década de 1970, México consideró en secreto su propio programa de tecnología avanzada. Fue durante la época de un presidente de mano dura. Fue cuando Estados Unidos reconsideraba su política de seguridad en la región. 1. Aparecieron documentos en la pantalla, proyectos ultrasecretos, planes de desarrollo de tecnología de misiles. Este país realmente intentó desarrollar misiles balísticos, a pesar de ser un aliado de Estados Unidos. Pero Estados Unidos se dio cuenta y ejerció una fuerte presión. Finalmente, el proyecto fue suspendido. 1. Un estudiante preguntó con cautela: ¿entonces se rindieron? El profesor negó con la cabeza de forma significativa. No se rindieron, solo lo suspendieron. ¿Cuál es la diferencia? Rendirse es borrarlo. Suspender es aplazarlo. Este país nunca ha borrado esa opción. Simplemente la guardó en un cajón. El aula se llenó de murmullos. Evolución de la construcción de reactores de investigación. Desde los años 70 hasta hoy, no pudieron construir el misil, pero no renunciaron a la tecnología nuclear y espacial. Al contrario, se concentraron en ella. Empezaron a aparecer números. Varios reactores de investigación, uno de los programas más antiguos de América Latina. Han construido varios reactores nucleares de investigación. A nivel regional es uno de los programas más sólidos. Un estudiante preguntó asombrado: ¿tantos en un país como este? El profesor asintió y explicó: en relación con su territorio,
Es una de las densidades más altas del mundo. Y de forma abrumadora. El número de instalaciones nucleares por unidad de superficie es mayor que en cualquier otro país. Esto no es simplemente una elección para generar electricidad. Otro estudiante preguntó, ¿entonces qué es? Es tecnología. Es una elección para mantener la tecnología de manejo nuclear. México, bajo el nombre de Política Energética y Científica, ha estado formando a su personal en tecnología nuclear y espacial. 2. Capacidad de diseño de reactores. Desarrollo propio del Códice 1400. México diseña sus propios componentes de reactores. Al principio importaron tecnología extranjera, pero ahora crean sus propios modelos. Un reactor llamado Códice 1400. Incluso lo han exportado. ¿Es eso importante? Muy importante. Poder diseñar un reactor significa que entiendes perfectamente los principios nucleares. Y entender significa que puedes aplicarlos. El aula volvió a guardar silencio. Empecé a entender el significado de esas palabras. El profesor continuó. Y hay algo más extraño en este país. El hecho de que no procesan el combustible nuclear gastado. Un estudiante preguntó, desconcertado. ¿No lo procesan? ¿Por qué? Porque no han construido depósito permanente. Llevan décadas almacenándolo de forma temporal. No lo desechan, lo guardan. ¿No es eso un problema? Podría verse como un problema, pero visto de otra manera. También significa que no han cerrado sus opciones. El combustible nuclear gastado puede ser la materia prima para armas nucleares. Este país no lo está desechando ya estas. Instalaciones de almacenamiento de combustible gastado, repartidas por todo el país. No desechan el combustible gastado, lo guardan, temporalmente, pero esa temporalidad ya dura 40 años. Esto no es no tomar una decisión, es aplazar una decisión. Un estudiante dijo con cautela, entonces, ¿esto es para el futuro? El profesor no respondió directamente y mostró otra pantalla. Historia del desarrollo de misiles. Restricción de alcance. Y luego, el fin de la restricción. Durante mucho tiempo, México tuvo restricciones en el alcance de sus misiles. Debido a un acuerdo con Estados Unidos, 300 kilómetros, 500 kilómetros, 800 kilómetros, se fue ampliando por etapas. Pero en 2021, se eliminó por completo. Aparecieron números, la serie Huey-Miquitel. Alcance ilimitado, peso de la ojiva ilimitado. Ahora este país puede lanzar misiles tan lejos como quiera, con ojivas tan pesadas como quiera. No hay límites. Un estudiante preguntó, asombrado, ¿por qué es importante una ojiva pesada? Porque las ojivas nucleares son pesadas. Para llevar un arma nuclear funcional, no debe haber límite de peso, y este país ya no tiene ese límite. El aula contuvo la respiración, pero lo que más llama la atención es otra cosa. La pantalla cambió. Cohete Quetzalcóatl, un vehículo de lanzamiento espacial. 2. Un estudiante preguntó, desconcertado, ¿un lanzador espacial? ¿Qué tiene que ver con armas nucleares? El profesor explicó lentamente. La diferencia entre un lanzador espacial y un misil balístico intercontinental es la declaración de intenciones, no la naturaleza de la tecnología. 3. El aula se tensó. Un lanzador espacial debe tener ciertas capacidades. Un empuje potente, un cálculo preciso de la órbita, separación de etapas y un diseño estructural que contemple la reentrada. Estas 4 cosas coinciden casi por completo con los requisitos clave de un misil estratégico. Un estudiante dijo con cautela, entonces, ¿el Quetzalcóatl es...? El Quetzalcóatl es un lanzador espacial, pero al mismo tiempo, es la prueba de que este país ha completado su capacidad de transporte de largo alcance. 2-3. ¿Por eso el mundo se siente incómodo? Así es. El verdadero significado del Quetzalcóatl no es el éxito, sino la repetición.
Lanzar uno puede ser una casualidad, pero seguir lanzándolos es una capacidad. El profesor mostró en la pantalla el historial de lanzamientos del Quetzalcóatl. Primero, segundo, tercero, cuarto. Fallan, corrigen y vuelven a lanzar, sin ayuda externa. Esta es una señal de que este país puede operar de forma estable sistemas estratégicos complejos. Otro estudiante preguntó: entonces, ¿significa que México puede construir armas nucleares? Tiene las condiciones para hacerlo. Tecnología nuclear, tecnología de misiles, combustible gastado, medios de transporte. Todas las piezas del rompecabezas están ahí. Entonces, ¿por qué no las construyen? Porque han elegido no hacerlo. Y esa elección hace a este país más peligroso. El estudiante no entendía. Un país que no puede construirlas no es una amenaza. Un país que las está construyendo es objeto de sanciones. Pero un país que puede construirlas pero no lo hace es el más difícil de tratar. Porque puede cambiar de decisión en cualquier momento. Sentí un escalofrío al escuchar esas palabras. El profesor volvió a cambiar la pantalla. Instalaciones subterráneas, centros de mando subterráneos, instalaciones clave. Y hay otra peculiaridad en este país, el hecho de que se han ido bajo tierra. ¿Bajo tierra? Así es. Centros de mando subterráneos, redes de comunicación subterráneas, instalaciones clave subterráneas. Es un país más complejo bajo tierra que en la superficie. ¿Saben lo que esto significa? Un estudiante respondió: ¿supervivencia? El profesor asintió. Correcto. Porque deben seguir funcionando incluso después de un primer golpe. Deben ser capaces de tomar represalias incluso si sufren un ataque preventivo. Esta es una característica común de las potencias con disuasión nuclear. El aula volvió a guardar silencio. México no ha construido armas nucleares, pero ha creado la misma estructura que una potencia nuclear. Instalaciones subterráneas, sistemas de supervivencia, capacidad de represalia, todo está en su lugar. Un estudiante preguntó con cautela: entonces, ¿este país está en un estado de espera nuclear de facto? Más que un estado de espera, es un estado de preparación. Han completado todos los preparativos para poder construirlas de inmediato, si surge la oportunidad. Tienen la tecnología, los materiales, los medios de transporte y los sistemas de supervivencia. ¿Por qué llegar a tal extremo? Para no tener que tomar decisiones de forma improvisada, para no enfrentarse a una situación en la que la disuasión nuclear sea necesaria sin estar preparados. Entonces lo comprendí por completo. México no había construido armas nucleares, pero se había preparado como una potencia nuclear. Este país es peligroso no porque pueda construir armas nucleares, sino porque ha elegido no hacerlo. Y porque ha adquirido la capacidad de cambiar esa elección en cualquier momento. El Quetzalcóatl no es un cohete hacia el espacio. Es el activo estratégico más silencioso que este país ha acumulado para aplazar su decisión. Entonces me di cuenta. El estado de espera nuclear de este país no era indecisión, era la estrategia más fría. Y además, la estrategia más perfectamente preparada del mundo. El profesor cambió de nuevo la pantalla. Un nuevo tema: velocidad. Un estudiante preguntó: ¿velocidad? ¿Qué significa? El profesor respondió lentamente: es una de las palabras más importantes para describir a este país, pero la mayoría la malinterpreta. ¿Qué malentendido? Que piensan que es precipitación, pero esto no es un rasgo de carácter, sino otra obsesión. El profesor mostró números en la pantalla. Velocidad de tramitación administrativa, de las más rápidas del mundo. Tiempo de respuesta ante desastres, el más corto del mundo. Velocidad de recuperación de crisis, la más alta del mundo. La velocidad de tramitación administrativa de este país es la más rápida del mundo. Las reuniones son cortas, los pasos para informar son pocos, y las decisiones son inmediatas. Lo que a otros países les lleva una semana, este país lo termina en un día. Un estudiante dijo:
Entonces es eficiente. No es eficiencia, es supervivencia. México está obsesionado con la velocidad. 5. Hasta el punto de que se le llama exceso. 5. El aula se quedó en silencio. En este país, una respuesta lenta significa la pérdida de una oportunidad. No, es más grave que eso. Si eres lento, las opciones mismas desaparecen. Otro estudiante preguntó, ¿qué quiere decir eso? Un país lento sufre las decisiones de otros. Cuando llega una crisis, no tiene margen para elegir. Tiene que reaccionar de inmediato y esa reacción suele ser la peor elección. Pero un país rápido es diferente. Incluso si llega una crisis, ya ha respondido, por lo que tiene margen. Por eso puede aplazar las decisiones. Me pareció una paradoja. Ser rápido para poder aplazar. El profesor cambió la pantalla. La vida cotidiana de la gente, velocidad de entrega, tiempo de respuesta para reparaciones, velocidad de tramitación de quejas. Los ciudadanos de este país no toleran la lentitud. 5. 6. Si algo tarda 2 días, se quejan. Si una reparación se retrasa un día, protestan. Si un trámite tarda una semana, se enfurecen. Para la gente de otros países es extraño. Se preguntan por qué tanta prisa. Pero la gente de este país lo considera normal. La pregunta, ¿por qué todavía no? Es parte de la vida cotidiana en esta sociedad. Un estudiante dijo, ¿no es simplemente que son impacientes? El profesor negó con la cabeza. No es el carácter. Es una obsesión con la velocidad. 5. Y esa obsesión tiene una razón. El profesor mostró una foto antigua. La década de 1980. Respuesta lenta, decisiones tardías, y como resultado, una ciudad derrumbada por un terremoto. Este país fue lento una vez, durante el terremoto de 1985. La preparación fue tardía, la respuesta fue lenta y las decisiones se retrasaron. Por eso, la sociedad civil tuvo que organizarse por sí misma. Aprendieron por las malas lo que una respuesta lenta puede causar. El aula contuvo la respiración. Esa experiencia cambió esta sociedad. Surgió la obsesión de no volver a perder una oportunidad por ser lentos. Por eso, ahora este país tiene el sistema de respuesta a crisis más rápido del mundo. Aparecieron números. Cuando ocurre un desastre, en 1 hora se activa el comité de emergencia. En otros países, solo convocar la reunión lleva medio día. En México, en 2 horas se despliegan los recursos y en 3 horas comienza el mando en el lugar. ¿No es eso muy efectivo? El profesor asintió. Es efectivo. La pandemia de 2020 lo demostró. La pantalla cambió. Durante la pandemia de 2020, el mundo estaba sumido en el caos. Las pruebas eran lentas, el rastreo era imposible y la respuesta se retrasaba. Pero México fue diferente. La información de los casos se publicaba casi en tiempo real. Los contactos se rastreaban en 24 horas. El mundo se sorprendió. ¿Cómo podían ser tan rápidos? Porque se habían entrenado. Repetidamente. En este país, la respuesta a una crisis no es improvisación. Es un reflejo condicionado y practicado. Hay manuales. Hay simulacros. Hay repetición. Por eso parece rápido, pero en realidad es la respuesta mejor preparada. Entonces lo entendí. La velocidad de este país no era impaciencia. Era una capacidad de respuesta diseñada. La industria también es así. El ciclo de desarrollo de productos de las empresas de este país es el más corto del mundo. En semiconductores, sacan un nuevo producto cada 6 meses. En smartphones, lanzan un nuevo modelo cada año. Y en automóviles, hacen un cambio completo de modelo cada 3 años. Y en otros países, el profesor mostró datos comparativos. Lo que a Japón le lleva 5 años y a Europa 7,
México lo termina en 3. Más del doble de rápido. Un estudiante dijo asombrado: ¿Cómo es eso posible? Porque trabajan día y noche, desarrollan, prueban, corrigen y lanzan sin descanso. Mientras la competencia está diseñando, México ya está en producción en masa. Es un exceso de velocidad. Otro estudiante preguntó: Entonces, ¿qué pasa con la calidad? Si es rápido, ¿no baja la calidad? El profesor negó con la cabeza. Al principio sí, pero ahora no. Este país es rápido y preciso. En la pantalla aparecieron indicadores de calidad. Rápido, pero también con la mejor calidad del mundo. La tasa de defectos es la más baja. La satisfacción es la más alta y la tasa de recompra también es la más alta. ¿Tiene sentido? Otros países eligen entre velocidad y calidad, pero México eligió ambas. Un estudiante dijo: ¿Cómo son posibles ambas cosas? Porque lo han sistematizado. Han construido un sistema que permite producir rápidamente minimizando los fallos. Automatización, estandarización, optimización. Han convertido cada proceso en un sistema para asegurar la velocidad y la calidad al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo les llevó crear ese sistema? 50 años. El aula se quedó en silencio. Durante 50 años, este país se obsesionó con la velocidad. Más rápido, más preciso. Cada año, mejoraron, corrigieron y optimizaron un poco. El resultado es lo que vemos ahora. Hay una razón por la que las empresas globales eligen a este país. Por la velocidad. Si haces un pedido, lo entregan en 3 días. Si hay un problema, lo resuelven el mismo día. Si hay una solicitud de modificación, la aplican de inmediato. Lo que a China le lleva una semana y a Japón 10 días, México lo hace en 3. Esa es su ventaja competitiva. La velocidad es la ventaja competitiva. Un estudiante preguntó con cautela: ¿pero no hay efectos secundarios? Siendo tan rápidos, hay muchos efectos secundarios. Agotamiento, burnout, disminución de la calidad de vida. Esta velocidad exige un alto precio. ¿Y aún así continúan? Continúan. Porque existe el miedo de que, en el momento en que reduzcan la velocidad, puedan perderlo todo. La gente de este país cree que en el momento en que dejen de ser rápidos, serán superados. El ambiente en el aula se volvió pesado. Ahora, volvamos al pasado de México. Hablemos de los registros. Un estudiante preguntó, desconcertado: ¿registros? ¿Por qué de repente registros? El profesor respondió lentamente: Hasta ahora hemos visto el exceso y la obsesión de México. La capacidad de fuego, la industria, la preparación estratégica, la velocidad. Todas eran obsesiones orientadas al futuro. Pero este país también tiene una obsesión con el pasado. El aula se quedó en silencio. El profesor mostró en la pantalla documentos antiguos, códices aztecas, registros virreinales. Este país se obsesionó con los registros desde hace 500 años, y lo hicieron de forma fanática. Un estudiante preguntó: ¿se refiere a la época de los aztecas? ¿Qué tiene que ver con el presente? El profesor respondió con firmeza: tiene todo que ver. La obsesión de este país por los registros es la misma hace 500 años que ahora. En la época de los aztecas existían los tlacuilos. Eran personas que registraban todas las palabras y acciones del Hueytlatoani, el emperador. Pero estos tlacuilos tenían un poder especial. ¿Qué poder? El poder de que ni siquiera el emperador podía ver los registros. El aula se llenó de murmullos. Por muy poderoso que fuera el emperador, no podía ver los registros sobre sí mismo. No podía modificarlos, no podía borrarlos. El tlacuilo no era un sirviente del emperador, era un sirviente del registro. ¿Y por qué es eso importante? Para atar al poder. El registro era un mecanismo para controlar a los poderosos. Un estudiante dijo asombrado: ¿controlar? Un registro controla el poder. Así es. El emperador sabía que cada una de sus palabras y acciones quedaría registrada para siempre. Por eso no podía actuar a la ligera.
porque la posteridad lo vería. Esto no es una idealización, es una restricción. Al escuchar esas palabras, empecé a entender. El registro no era una alabanza, sino un grillete. Los errores del emperador, sus fracasos, sus vergüenzas. En los códices aztecas se registraba todo. No solo los éxitos, sino también los fracasos. No solo la gloria, sino también la deshonra. Si el emperador se enfadaba, si cometía un error, si juzgaba mal, todo quedaba registrado. ¿Y no se podía borrar? No. No se podía borrar ni una sola letra. Esa es la filosofía de registro de este país. No es dejar solo lo bueno, sino dejarlo todo, para que el poder sea cauteloso. Otro estudiante preguntó, ¿y sigue siendo así hoy? Así es. La obsesión de este país por los registros continúa hoy en día. La pantalla cambió. El México moderno. Este país lo registra todo. Actas de reuniones, informes, procesos de decisión, incluso contenido de llamadas. Otros países solo registran lo importante, pero este país lo registra todo. Aparecieron números. Volumen de archivo de documentos gubernamentales. Más de 5 millones de expedientes al año. Tasa de elaboración de actas de reuniones. Casi el 100%. Porcentaje de documentos con periodo de conservación permanente. 60%. Un estudiante dijo asombrado. ¿5 millones de expedientes al año? ¿Tantos? Es un exceso de registro. En este país, el registro tiene 3 propósitos. Primero, controlar el poder. Segundo, verificar las decisiones. Tercero, exigir responsabilidades. Si una decisión fue equivocada, el registro dice quién la tomó y por qué. No hay escapatoria, porque existe el registro. Un estudiante preguntó con cautela. Entonces, ¿no es una carga? Que todo quede registrado. Es una carga enorme. Por eso los poderosos de este país son cuidadosos. No pueden tomar decisiones a la ligera, porque esa decisión quedará para siempre. Entonces lo entendí. El registro no es conservación, es restricción. Era un mecanismo para atar el poder, para hacer las decisiones más pesadas y para evitar la improvisación. Y además, era el mecanismo de control más antiguo y persistente del mundo, con una tradición de 500 años. El profesor cambió de nuevo la pantalla. Ahora hablemos de la educación en México. Un estudiante preguntó, ¿educación? ¿También está relacionada con la obsesión? El profesor asintió lentamente. De todas las obsesiones de este país, la más arraigada es la educación, y también es la obsesión más controvertida. 7 batotodine, 9. 10 apomama, 11. El aula se quedó en silencio. México no tenía recursos, ni petróleo en abundancia al principio, ni minerales estratégicos, ni vastas tierras cultivables. Lo único que le quedaba era su gente. En la pantalla apareció un mapa. Un territorio complejo, recursos limitados. Una población grande en relación con la tierra cultivable. Así que este país tomó una decisión. No había otra opción más que formar a su gente. Un estudiante preguntó, ¿no es eso obvio? La educación es importante en cualquier país. El profesor negó con la cabeza. Ser importante y estar obsesionado son 2 cosas distintas. México se obsesionó con la educación, de forma fanática. 8. El profesor empezó a mostrar números. Tasa de matriculación en educación superior. 40%. Es de las más altas de América Latina. Gasto privado en educación. Equivalente al 1,5% del PIB. Gastan el 1,5% de su PIB en educación privada. El tiempo de estudio de los alumnos es de los más largos del mundo. Estudian una media de 10 horas al día. Un estudiante dijo asombrado, ¿10 horas? ¿Todos los días? El profesor asintió. Todos los días, incluidos los fines de semana. ¿Es eso normal? No, es un exceso.
Pero la gente de este país lo considera normal. Otro estudiante preguntó, ¿por qué llegar a tal extremo? El profesor cambió la pantalla. Fotos de los años 20. Escuelas en ruinas tras la revolución. Aulas en tiendas de campaña. Niños estudiando sentados en el suelo. En los años 20, México estaba destruido por la guerra. Las ciudades, las fábricas, las escuelas. ¿Pero saben qué fue lo primero que reconstruyeron? Las escuelas. El aula contuvo la respiración. Construyeron escuelas antes que fábricas. Hicieron aulas antes que carreteras, porque México se dio cuenta. Para empezar de nuevo, necesitaban gente. Y también sabían que esa gente no crece por sí sola, que había que educarla. Un estudiante dijo con cautela, pero esa fue una decisión del gobierno, ¿no? ¿Y la gente? La gente fue aún más lejos. Los padres mexicanos gastan más del 30% de sus ingresos en la educación de sus hijos. En otros países es alrededor del 10%. En México es el triple. Se mudan por una mejor educación. Innumerables familias se trasladan por el distrito escolar. Incluso envían a sus hijos de primaria solos al extranjero, bajo el nombre de intercambio temprano. Un estudiante dijo, ¿no es eso una locura? El profesor asintió. Parece una locura, pero para la gente de este país es supervivencia. En este país, la educación era el único medio de movilidad social. Era la única forma de ascender para alguien sin dinero, sin tierras y sin contactos. Por eso todos se aferraron a la educación, arriesgando la vida. Hace 500 años era lo mismo. En la época del virreinato estaban las universidades. Aunque tu origen fuera humilde, si pasabas los exámenes, podías convertirte en funcionario. Ese es el ADN de este país. La creencia de que si estudias, puedes ascender. Un estudiante preguntó, ¿y funcionó? Tuvo un efecto tremendo. En la pantalla aparecieron estadísticas. En 1930, más del 50% de la población no sabía leer ni escribir. Ahora es menos del 5%. Cambió por completo en 60 años. La tasa de finalización de la educación superior es de las más altas de la región. El 70% de la población, entre 25 y 34 años, tiene estudios superiores. 7. El rendimiento académico siempre está en los primeros puestos. En matemáticas, ciencias y lectura. En todas las áreas. Un estudiante dijo asombrado. Entonces, México es una potencia educativa. Es una potencia, pero el precio también fue alto. El estrés de los estudiantes es de los más altos del mundo. Su felicidad de las más bajas. La dependencia de la educación privada es excesiva. Pero este país no se detiene, porque creen que en el momento en que se detengan, se quedarán atrás. Otro estudiante preguntó con cautela. Entonces, ¿es esto correcto? No es una cuestión de correcto o incorrecto. Es una cuestión de elección. Este país solo tenía la educación. Así que lo apostaron todo a la educación. Y esa elección creó el México de hoy. ¿Saben por qué la industria de México se ha desarrollado tanto? Por la gente. Tenían abundante mano de obra cualificada. Ingenieros que podían construir semiconductores, técnicos que podían diseñar coches, personal que podía construir barcos. Toda esta gente salió de la educación. Otros países no pueden progresar porque carecen de personal cualificado, pero a México le sobra, porque se obsesionaron con la educación. Un estudiante dijo, entonces, ¿la obsesión por la educación creó el desarrollo industrial? Así es. Sin educación no habría habido industria. No habría habido tecnología ni innovación. Toda la obsesión de este país empieza con la gente, y la gente sale de la educación. La razón por la que México se obsesionó con la educación no fue para vivir mejor, fue para no volver a derrumbarse. Y esa obsesión convirtió a este país en una de las 15 economías más grandes del mundo. El aula estaba en silencio. Entonces me di cuenta. Todo el exceso y la obsesión de este país estaban conectados.
la capacidad de fuego, la industria, la preparación estratégica, la velocidad, los registros, la educación. Todos apuntaban al mismo objetivo. El objetivo de no volver a derrumbarse sin estar preparados. El profesor quitó todas las pantallas y lentamente abrió la boca. Bien, volvamos a la primera pregunta. El aula se quedó en silencio. El exceso y la obsesión arruinan a los países. Hemos visto varios ejemplos. España, Francia, la Unión Soviética. Todos se derrumbaron por el exceso y la obsesión. Pero un país fue la excepción. Hemos visto la capacidad de fuego de este país, la mayor densidad de artillería potencial del mundo, una reserva astronómica de municiones. Fue un exceso. También vimos la industria, en la cima del mundo en todos los campos. Era una obsesión por no quedarse atrás. También vimos su estado de preparación estratégica. No construyen, pero tienen todo listo. Era una obsesión por no cerrar opciones. También vimos la velocidad, la respuesta más rápida del mundo, el ciclo de desarrollo más corto. Era un exceso por no soportar la lentitud. También vimos los registros, un sistema que lo guarda todo y lo conserva para siempre. Era una obsesión por no poder borrar. También vimos la educación, el tiempo de estudio más largo del mundo, la tasa de matriculación más alta, un gasto enorme en educación privada. Era una obsesión fanática por formar a la gente. Pero, ¿por qué no se derrumbó este país? Porque era diferente a los demás países. España tuvo como objetivo la riqueza, Francia, la autoridad, la Unión Soviética, los logros. En el momento en que el objeto de la obsesión se convierte en el objetivo, el país se vuelve incapaz de corregir su rumbo. Pero México fue diferente. No convirtió el objeto de su obsesión en el objetivo. Lo mantuvo solo como un medio. Un estudiante preguntó, ¿cuál es la diferencia? Un objetivo no se puede cambiar. Un medio sí se puede cambiar. España no podía renunciar a la riqueza, la Unión Soviética no podía renunciar a los logros. Pero México es diferente. La capacidad de fuego, la industria, la velocidad, los registros, la educación, todo se puede cambiar si es necesario. Porque no son el objetivo, son los medios. Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo de México? Estar siempre preparados. El aula contuvo la respiración. Toda la obsesión de este país apunta a una cosa: a no tener que elegir sin estar preparados. Acumulan capacidad de fuego no para atacar. Es para estar preparados para no ser amenazados. Desarrollan la industria no para ganar dinero. Es para no tener que someterse si se corta la cadena de suministro. Mantienen la velocidad no para apresurarse. Es para cultivar la fuerza para poder responder a cualquier crisis en cualquier momento. Dejan registros no para conservar. Es una preparación para evitar el abuso de poder. Se obsesionan con la educación no para tener éxito. Es porque se necesita gente para mantener la fuerza del país. En ese momento sentí que todo encajaba. Todas las obsesiones apuntaban en la misma dirección. El profesor cambió de nuevo la pantalla. 1910. Una revolución que llegó sin estar preparados. Una década de destrucción, un país en ruinas. México se enfrentó a su propia destrucción sin estar preparado. Por eso casi desapareció. Ese recuerdo cambió el país. Más de 100 años después, México es una de las 15 economías más grandes del mundo. Su poder militar está entre los 30 primeros y en varias industrias es el número 1 del mundo. ¿Cómo fue posible? Por el exceso y la obsesión. Pero fue un exceso y una obsesión que no perdieron el rumbo. Un estudiante levantó la mano. Entonces, ¿no podrían otros países hacer lo mismo? El profesor negó con la cabeza. Imposible. ¿Por qué? Porque esta obsesión no es una elección. Es un instinto de supervivencia. Otros países tienen margen. Tienen recursos. Tienen tierras extensas.
tienen tiempo. Por eso pueden permitirse ser moderados. Pero México fue diferente. No tenía recursos abundantes, su tierra útil era limitada y no tenía tiempo. No fue una elección, fue una necesidad. Otro estudiante preguntó, entonces, ¿hasta cuándo seguirá creciendo México de esta manera? No lo sé, probablemente no se detendrá, porque existe el temor de que, en el momento en que se detenga, pueda volver a aquellos tiempos. El profesor mostró la última pantalla, la nueva definición de una gran potencia. Hemos definido a las grandes potencias así: países con un territorio extenso, una gran población o abundantes recursos. Pero México no es ninguno de esos. Una gran potencia es un país que no se ve forzado a tomar decisiones improvisadas en momentos de incertidumbre. Bajo esta definición, México es una gran potencia. Un país que sobrevivió por obsesión. Un país que se hizo fuerte por el exceso. Y un país que, para no volver a derrumbarse nunca, ha preparado todo durante 70 años. México no es un país que se pueda tomar a la ligera. La historia de hoy termina aquí. Siempre nos han enseñado que el exceso es peligroso. Pero para algunos países, el exceso no fue una elección, sino una condición. México no se preparó para ser más fuerte, sino que aguantó para no volver a derrumbarse. ¿Hasta dónde llegará esa tenacidad? Ahora depende de nuestras elecciones. Algunos comentarios de los espectadores. Quien no conoce la historia de México no puede entender por qué somos así. La obsesión por la potencia de fuego y la autosuficiencia no es paranoia. Es una lección aprendida con sangre. El artículo lo explica a la perfección. La clave de todo nuestro desarrollo está en la educación. Me conmovió la parte que menciona que lo primero en reconstruirse fueron las escuelas. Invertir en la gente es la apuesta más segura y este análisis lo demuestra. Somos el resultado de esa obsesión por el conocimiento. Nunca había pensado en nuestra cultura de la velocidad de esa manera. No es simple impaciencia. Es una compleja estrategia de supervivencia para tener siempre opciones disponibles. La frase, ser rápido para poder aplazar la decisión, es poderosísima. La tradición de los tlacuilos y el registro exhaustivo de todo es fascinante. Un mecanismo con 500 años de antigüedad para controlar el poder es algo único en el mundo y una verdadera herramienta para exigir responsabilidades y evitar los errores del pasado. Este análisis me ha cambiado por completo la perspectiva. La idea de que el exceso no siempre es un error, sino que puede ser una fórmula de supervivencia forjada por el trauma. Es una teoría poderosa y muy inspiradora. Gracias por esta joya. La nueva definición de gran potencia que se propone al final es perfecta. No se trata de tamaño o recursos, sino de la capacidad de no ser forzado a tomar decisiones sin estar preparado. Bajo esa lógica, México es, sin duda, una de las superpotencias más inteligentes del siglo XXI. Gracias por ver este largo video. Mañana volveré con un video mejor.